Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a UX en español. Mi nombre es Freddy Sosa y hoy nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, México, desde donde platicaremos sobre consejos útiles para encontrar empleo como UX. Vamos a verlos. Bueno, antes que nada voy a comenzar diciendo todo lo que decimos los creadores de contenido en YouTube. Suscríbanse, den like al video, pongan sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, ¿no? Porque al final del día eso es lo que nutre al canal, eso es lo que mantiene activo, ¿no? Esta dinámica de aprendizaje. Entonces, si no lo han hecho, háganlo y bueno, ahora sí. Vamos a manejar esto en 3 etapas. La primera es qué hacer antes, durante y después. ¿Qué necesitamos hacer antes de conseguir empleo, de empezar nuestra búsqueda de empleo como UX? Bueno, primero que nada tenemos que tomar en cuenta qué mercado está saturado, cuál necesita más oferta, por así decirlo, etc. El primer paso que tenemos que hacer es identificar el mercado en el que queremos insertarnos, ¿no? Si tú quieres insertarte en un mercado muy saturado, es probable que tus oportunidades de encontrar empleo sean menores, ¿no? En este caso tengo que decir que hace algunos años el campo del UX UI no estaba tan saturado, de hecho había mucha demanda, se pedían demasiados diseñadores, había una demanda tremenda, ¿no? Los sueldos eran altísimos, bueno, altísimos en comparación de otro tipo de trabajos, ¿no? ¿Qué pasó posteriormente? Que muchos diseñadores gráficos o artistas plásticos o cualquier artista visual en general, al escuchar del UX UI empezaron a postularse para ese tipo de empleos, incluso aún sin la preparación, pero porque las empresas tenían hambre, tenían necesidad de este tipo de elementos, pues empezaron a contratar, ¿no? Y cada vez este mercado está más saturado. Entonces mi recomendación es especialízate, busca algo más libre, por así decirlo. Piensa en UX Writer, piensa en UX Researcher, piensa en arquitecto de información. También podemos incluir otras categorías como Service Design, etc., ¿no? Entonces busca otros mercados, no necesariamente tiene que ser el UX UI, algo que esté relacionado con la experiencia de usuario si al final del día es lo que quieres hacer, ¿no? Si es más sobre visual, sobre arte, sobre diseño de interfaces, bueno, puede ser un UI, un diseñador UI, en lugar de venderte o de vender tu trabajo como diseñador UX UI cuando realmente tu fuerte es el UI. No tiene nada de malo aprender, igual. Mi punto es que no seas generalista, sino más bien que te especialices porque eso te va a hacer destacar. Hay muchas plataformas donde puedes buscar empleo. Una de ellas es LinkedIn, o en México tenemos OCC o Monster, o bueno, en tu país vas a tener muchas plataformas, ¿no? Mi recomendación es que vayas por las grandes. Por lo general la mayoría de los empleos importantes se anuncian ahí, en lugar de que busques en páginas que realmente lo que hacen es copiar y pegar de estas plataformas grandes. Colectan tu correo, tu información en su base de datos y entonces después te spamean con un montón de publicidad y ofertas falsas. Y bueno, busca un buen lugar, una página confiable, que tenga buenos datos de la empresa, que tenga buena información sobre el puesto, que no te pidan tanta información como por adelantado, porque hay muchas empresas que hacen eso. No sé por qué, si eres reclutador y estás viendo este video, por favor no lo hagan, es una terrible experiencia de usuario. El hecho de pedirte un montón de datos y hacerte que te registres y llenar formularios y formularios y formularios. Por el contrario, hay otras empresas que solo es como pones tus datos básicos, ¿no? Nombre, correo, teléfono, subes tu currículum, aceptas algunos términos y condiciones y es todo. Ellos te contactan para entonces conocer más de ti. Es bien importante entender que como diseñador de experiencia, esta rama, esta parte importante en tu carrera también tiene que verse reflejada a la hora de buscar empleo, ¿no? El hecho de que tú crees una experiencia para los reclutadores, que tú crees una jornada de usuario para ti mismo y para las personas que se involucran en este proceso es algo bien interesante y muy importante de hacer y de tomar en cuenta. Piensa en esto como si estuvieras diseñando una experiencia de usuario para tu reclutador. Te lo va a agradecer y realmente va a dar frutos. Otra de las cosas importantes para hacer es investiga la empresa a la que estás aplicando. Si realmente te interesa trabajar ahí, piensa por qué quiero estar aquí, ve cuántos años tienen en el mercado, cuál es su plan de crecimiento, cuántos empleados tenían anteriormente versus cuántos tienen el día de hoy. Es bien importante saber estos datos porque por lo general en la entrevista te hacen preguntas, vamos a llamarles de protocolo, ¿no? En el que está la clásica pregunta de ¿por qué quieres trabajar aquí? O ¿por qué estás buscando empleo como tal o cual cosa, ¿no? A lo cual hay muchas respuestas, dependiendo de tu estado laboral. Si a lo mejor no tienes trabajo, la respuesta sería como para no morirme de hambre o
para sobrevivir, lo que sea, pero también podría ser porque realmente te interesa esa empresa por algún motivo en específico. Entonces, lo más informado que estés sobre ella, mejor, ¿no? Que no te tomen en curva, ¿no? Al momento de preguntarte, ¿y qué te interesó de esta empresa? Y que tú digas, no sé, o que te pregunten, ¿sabes a qué nos dedicamos? Y que tú seas de, sí, vi que hacen productos para usuarios, ¿no? Y es como incómodo. Entonces, prepárate de antemano, investiga sobre la empresa, investiga si es posible sobre los reclutadores o sobre las personas que van a entrevistarte. Eso también te da un plus para conocer su contexto, para saber si hay algo en común. En general ayuda. Otro punto a considerar es que mantengas tu portafolio bien organizado. Hay muchos diseñadores o mucha gente que está buscando empleo en general, y yo creo que este tipo de consejos aplican a cualquier rama. Es que organices bien tu portafolio. Muchas personas lo que hacen es mandan un montón de links, como aquí está mi Behance, aquí tienes mi PDF, y también tienes mi Dropbox, y tienes mi Drive, y un montón de links, ¿no? En mi YouTube, mi video de YouTube que hice, no sé, cualquier cosa. Y al final del día se vuelve pues muy complicado de seguir, ¿no? Sobre todo para cuando una persona está contratando, tener este tipo de correos largos con un montón de links es bien problemático, porque no puedes tener una buena organización de quién eres, de cuál es tu portafolio versus cuál es tu currículum versus, no sé. Entonces es bien importante eso, organizar, estructurar bien. Si es una página web, mucho mejor. Si tienes una página, más vale que inviertas un poquito más para tener tu propio dominio, en lugar de que aparezca como www.juanitomartinez.com/wix/12345. O sea, no hay nada como tener algo bien personalizado, ¿no? Que te identifiquen como un profesional, incluso hasta en esos pequeños detalles. Algo que las personas identifiquen como, ok, esta persona se ve a sí mismo como un profesional y está invirtiendo en su marca personal. ¿Okay? Entonces es importante mantener nuestro portafolio organizado. Eso incluye, por supuesto, crear una versión que pese menos de 2 megabytes de tu resumen o de tu currículum. ¿Por qué? Porque la mayoría de las plataformas tienen este tamaño como límite. Entonces, si tú estás preparado con eso, es más fácil que puedas aplicar, y es más fácil a la vez que puedan recibir tu información. Otra consideración es mantén presencia en redes sociales. Con esto a lo que me refiero es, pon información tuya, pon diseños tuyos en las plataformas artísticas que tenemos, como son Dribbble, como son Behance, incluso puede ser Instagram. No necesariamente tienes que ser Luisito Comunica y tener 20,000, 100,000, 200,000 seguidores para entonces tener presencia en redes. Incluso si no tienes un solo seguidor, el hecho de que tú estés subiendo contenido a la red, de que tengas presencia, que haya metadatos, que tengan tu nombre, que tengan tu información, es algo bien importante cuando se trata de la búsqueda de empleo. Podrían creerlo o no, pero yo he tenido oportunidades laborales o de negocios en las que me han ubicado a través de mis redes sociales, a través de tags que he puesto con mi nombre o que he puesto a través de una plataforma o de un producto específico. Entonces, mantengan presencia en redes sociales. Empiecen de a poco, no quieran abarcar todas al principio, porque es muy tentador, ¿no? Pensar, bueno, quiero tener mi Dribbble, Behance, Instagram, Facebook, etc. Empieza con una a la vez, manténla, sé consistente y vas a ver resultados. Este otro punto va relacionado a uno que ya mencioné, que es conoce sobre la empresa, pero también prepara preguntas de antemano, ¿no? Cuando te están entrevistando es bueno que tú también hagas preguntas sobre el lugar de trabajo, sobre las prestaciones, sobre tus jefes, sobre tus compañeros. Eso es bien importante, no solamente porque vas a mostrar más interés en la vacante, sino también porque a ti como aplicante te sirve esa información. Es bien valioso que tú tengas conocimiento, o al menos te formes una expectativa de qué puedes esperar de esa empresa. Y bueno, y ahora sí, previo a la entrevista, hay varias cosas que tienes que considerar. Entre ellas, buscar un ambiente tranquilo en el que no se escuche mucho ruido, lo cual es muy complicado en algunos lugares. Voy a poner, por ejemplo, la Ciudad de México, en el que se escucha al fondo siempre el del fierro viejo, de los tamales. Sobre todo cuando estás haciendo home office, los que trabajan haciendo home office precisamente ahorita por la cuarentena entenderán a lo que me refiero. Puede llegar a ser muy complicado encontrar un ambiente tranquilo, pero sí los hay, y sí puedes esforzarte por preparar todo para que tu ambiente esté libre de ruidos, libre de contaminación auditiva. Y también prepara cosas como una libreta, o en este caso una computadora para tomar tus notas, está bien. Y un vaso con agua, es bien importante, ¿no? Mientras estás hablando se te reseca la garganta, y es importante que te mantengas activo, que te mantengas fresco en lo que estás diciendo, que tus palabras se entiendan.
Y bueno, eso es algo importante. También prepárate mentalmente para practicar. Hay que tomar en cuenta varias cosas, ¿no? Una de ellas es que hay un ratio de éxito versus fracaso en el que de cada 10 empresas que te entrevisten o para las que apliques, vamos a ponerlo así, de cada 10 aplicaciones que tú envíes, probablemente te van a contactar 4. Y probablemente esas 4, una sola te va a contratar. Entonces ese ratio puede ser escalable y mídelo porque es bien importante para ti mismo que tú conozcas el mercado en el que quieres insertarte. Toma mediciones, toma datos de todas las entrevistas, ¿no? ¿Cuántas aplicaciones mandé? ¿Cuántas personas me contactaron? ¿Cuántas personas están interesadas en una entrevista? ¿Cuántas personas o cuántas empresas me contactaron para una segunda entrevista? Entonces es muy importante porque no solamente habla del mercado, habla de las empresas, habla de ti y bueno, en general es importante tener esos datos. Otra de las cosas a considerar es que es bien importante entender o prepararte mentalmente para el fracaso o para la práctica, ¿no? De alguna forma, que no lo veas como, oh, fracasé, sino que lo veas como práctica. Esto te va a mantenerte más relajado, más entusiasta, etc. También hay que considerar que a veces, y me ha tocado, yo he conocido personas que se dedican al reclutamiento de ciertos perfiles, y sucede que a veces ellos también están nerviosos, ¿no? Del otro lado de la línea o del otro lado de la pantalla, también ellos sufren ataques de nervios antes de tener una entrevista. Entonces, a veces nosotros cuando aplicamos es bien importante mantener eso en cuenta, ¿no? Porque a veces uno piensa, híjole, es que tengo que decir esto y tengo que estar preparado de tal o cual manera, etcétera, y uno no se pone a pensar que del otro lado también existe el nerviosismo, también existe la falta de preparación y muchos factores. Entonces, mantente mentalmente tranquilo, mantente relajado, mantente activo, más como en lugar de estar a la defensiva, a la ofensiva. Ahora sí, ¿qué hacer durante la entrevista? Antes que nada, aprende a escuchar. Es bien importante escuchar lo que el entrevistador tiene que decir, sobre todo si es quien está dirigiendo la conversación. El segundo punto o la segunda consideración a tomar en cuenta es desmárcate con una oferta de valor. No te desmarques con habilidades duras. No digas yo sé utilizar Photoshop o Illustrator o soy un genio utilizando XD o Figma, porque de eso va a haber demasiado. Marca algo o pon algo en tu currículum o mientras lo explicas que realmente te desmarque del resto. Esto podría ser, soy un experto en temas de colaboración, ¿no? Por ejemplo, me gusta colaborar con equipos de desarrollo, equipos de control de calidad, con diferentes stakeholders, como que la colaboración, esa es mi especialidad. O también podrías decir la investigación de usuario, aunque no me considero tal vez un investigador per se, pero tengo un buen sentido del entendimiento, de la búsqueda, del research, etc., ¿no? Que hay algo que te diferencie del resto. Otra cosa bien importante es no tengas miedo a negociar tu salario. Prepárate con una cantidad en mente, ten una cifra en mente antes de empezar la entrevista por cierta cantidad de trabajo, por X servicio, ¿no? Es algo bien importante y no tengas miedo de negociar. Por aquí en la descripción voy a dejar una reflexión de Pepe Mujica en la que él nos explica cómo es que nosotros no pagamos las cosas con dinero, las pagamos con tiempo, con tiempo de vida, ¿no? Entonces cuando tú vas y compras un café, prácticamente lo que estás diciendo es aquí te van 20 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas de mi vida. Es con lo que estamos pagando realmente con nuestro tiempo. Entonces no tengas miedo a negociar un salario porque primero que nada no es como que las empresas te están haciendo un favor, ¿no? Se trata de un ganar-ganar. Entonces si tú ganas, si tú te sientes confiado con lo que estás ganando, te sientes bien, entonces para ti es un ganar. Y si estás ofreciendo un buen servicio a cambio, buenos resultados, entonces hay espacio para la negociación. Otra cosa es ser breve pero no sea simplista. Esto porque muchas personas, sobre todo cuando estamos nerviosos, ¿no? Nos ponemos a explicar toda nuestra vida y te hacen una pregunta simple como ¿cómo es tu proceso de diseño? Y caes en, pues por lo general platico con mis compañeros y luego hacemos como en un pizarrón, ponemos un montón de papelitos y los pegamos y empieza a explicar y a veces hasta tu cotidianidad se ve expuesta ahí cuando realmente no es necesario. Pero por el otro lado tampoco tienes que ser simplista, tampoco tienes que decir, pues ya sabes, design thinking, entendimiento, ideación, prototipado, testing, ¿no? No tan simplista. Busca un punto en el medio, sé conciso sobre lo que te están preguntando. Si es una pregunta en concreto sobre algún tópico en específico, ve al punto y listo. Otra cosa importante es mantente seguro, pero sé humilde. No hay nada peor que decir, yo soy el más senior de la compañía en la que trabajaba,
soy el super Saiyajin o lo que sea. Eso realmente no importa. Cómo te valores a ti mismo realmente no importa tanto, sino lo que otras personas pueden decir de ti, ¿no? En este caso, en el ambiente profesional. Sí es importante que tú creas en ti mismo y que te promuevas a ti mismo cuando se trata de este tipo de entrevistas y de conseguir empleo y en general, ¿no? Siempre es bueno creer en ti mismo, pero no te adules demasiado, sino más bien piensa en ti desde una perspectiva humilde. Humilde no significa falsa humildad, porque también está el otro extremo, ¿no? En el que es como, bueno, pues yo realmente no soy muy bueno y como casi tirándote, ¿no? Para que las otras personas digan, no, sí eres bueno y etcétera. No se trata de eso, se trata de igual un equilibrio, un balance en el que estás seguro de lo que haces, tienes confianza en los conocimientos que has adquirido, pero los presentas de manera humilde. Ahora vamos a platicar de qué hacer post entrevistas, ¿no? Antes que nada, prepara mensajes de seguimiento. Esto es bien importante porque muchas empresas no lo hacen. Tú mandas la aplicación y nunca te responden, etcétera. Entonces es bien importante que tú sí mandes un correo primero de agradecimiento, también de preguntas, si quedaron de responderte en algunos días y no lo han hecho, ha pasado el tiempo y no te responden. Siempre es bueno preguntar, oye, pues, te escribo para saber qué pasó con la vacante, etcétera. Todo este tipo de cosas son bien importantes porque también denotan qué tan interesados estamos en un perfil específico, ¿no? Incluso si ya encontraron los reclutadores a un perfil que les agradó y por alguna razón en el camino no funciona, el hecho de que tú hagas este tipo de acciones hacen que te tomen en cuenta para el empleo. También, si te dijeron, ¿sabes qué? Gracias por participar, no eres un buen candidato, también puedes preguntar si hay áreas de oportunidad que ellos vieron en ti. Eso es muy importante. Adicional a las áreas de oportunidad que tú mismo encuentras en ti. Si tú te estás grabando, si tú estás consciente de que hoy estoy tartamudeando mucho, estoy haciendo muchos, estoy cantinfleando, no sé, ese tipo de situaciones, es importante mantenerlas en mente para que podamos mejorarlas, hacerlas conscientes, improvisar, mejorar, etc., ¿no? No tengas miedo al fracaso, ¿no? Es bien importante, sobre todo cuando no estás seguro de tus habilidades o de tus conocimientos, siempre es la idea de ¿qué tal si me preguntan algo que no sé? Sobre todo si estás empezando, si eres junior, si no tienes un portafolio fuerte, un background interesante, es bien importante que tú te mantengas confiado en el hecho de decir, no lo veo como un fracaso, sino más bien como práctica. Práctica. Al final del día, después de 20, 30, 40 entrevistas, una va a ser la buena. Y a lo mejor en el principio tu ratio de éxito va a ser de 40-1, y estoy siendo un poco exagerado, pero puede ser. Pero al final, o conforme pase el tiempo, progresivamente vas a ir mejorando ese ratio. Al final puede terminar siendo 5-1 o incluso 1-1 en el mejor de los casos si tienes un background y una experiencia excelente. Entonces es bien importante que no tengas miedo al fracaso, sino que te avientes, que intentes, que conozcas cómo es el proceso de las entrevistas, que identifiques a los reclutadores, los diferentes tipos de personas que te pueden entrevistar, porque hay algunas personas que puedes notar que ya no tienen su interés, ¿no? Que empiezan a bostezar, que empiezan a voltear a otros lados, que ven a la computadora, y hay otros en los que puedes medir que realmente estás capturando su atención. Es bien importante también mantenerse retroactivo, ¿no? Que mientras receptivo, que yo esté dando feedback también de lo que se me está diciendo. Si me hace una pregunta o si están haciendo algún comentario, asentar con la cabeza, con la voz, todo cuenta. Mi lenguaje corporal, mi tono de voz, mi rapidez, mi fluidez, todo cuenta, ¿no? Entonces, antes que nada, relájate, mantente tranquilo y todo va a salir muy bien siempre y cuando no dejes de practicar y honestamente des lo mejor de ti. Bueno, y antes de cerrar con el video, quiero comentarles que abrí una cuenta en Patreon, entonces si están buscando mentorías, alguien que les enseñe todos los atajos en su búsqueda de empleo, incluso para mejorar las habilidades que ya tienen, échenle un ojo y lo van a encontrar de interés, estoy seguro. Bueno, fue todo por el video del día de hoy, ojalá que les haya gustado. Si fue así, pulgares arriba, comentarios, la campanita, ya saben, bien importante, suscríbanse si no lo han hecho y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.